Gracias, queridos amigos y amigas, por estar ahí en esta segunda parte del programa que, como ya les anuncié al término de la primera, la voy a dedicar hoy sobre un monográfico para darles a ustedes a conocer lo más ampliamente posible las novedades laborales y de seguridad social que se han producido en los últimos meses, que afectan a gran cantidad de personas, como luego podremos ver. Pero antes de todo esto quería hacerles una apreciación. Nuestro programa, como saben ustedes, se emite en riguroso directo y pueden ustedes verlo desde cualquier parte del mundo a través de la red de redes, a través de internet, en www.canal4tvtelde.es, a través de Facebook. Y también nos pueden hacer llamadas en directo al 928-68-2342, dado que desde ahora mismo ya abrimos nuestro programa en directo. Como saben, yo soy un asesor laboral y me dedico a explicarles a ustedes humildemente lo poco que yo sé sobre los temas que le pueden interesar a muchas de las personas que nos ven, tanto los jóvenes como los mayores. Bien, pero ya sin más preámbulos, el gobierno del Partido Popular ha presentado en el Parlamento hace ya un mes y algo una batería de proposiciones para debatir en el Parlamento. Ustedes saben que el Partido Popular actualmente no tiene mayoría en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, y tiene que apoyarse siempre o bien en el Partido Ciudadano, los partidos nacionalistas como el PNV o los partidos nacionalistas canarios, y también en alguna ocasión pues pactan con el Partido Socialista Obrero Español. Pero se han presentado, por ejemplo, las siguientes proposiciones: menos contratos de trabajo, reducción de las múltiples modalidades de contratos de trabajo que existen en nuestro mercado laboral, reduciéndola a 3. En definitiva, dejando solamente contrato indefinido, contrato temporal y contrato formativo, reduciendo los dos contratos que existen actualmente en el mercado laboral español, que son los contratos de formación y de aprendizaje, en uno solo. El nuevo contrato, también una proposición para realizar un nuevo contrato formativo, refundiendo, vuelvo a repetir, los dos que actualmente coexisten, que son los contratos en práctica y los contratos en formación, para dejarlo el aprendizaje en definitiva o la formación en uno solo. Por supuesto, se establece un régimen común en cuanto a la duración, las prórrogas o la suspensión, aunque se mantienen también se pretende mantener, estamos hablando de una proposición que ha hecho el Gobierno al Parlamento, se mantienen las peculiaridades respecto a la falta de formación o a la falta de experiencia una vez obtenido el título académico o profesional que habilita para el desempeño de una profesión o un oficio. También se va a incrementar más coste para los despidos, consecuencia de la formalización de contratos temporales. Saben ustedes que nuestro país, por desgracia, es uno de los países de Europa, casi el primero, que más contratación temporal realiza. Eso es, como saben ustedes, muy pernicioso para todo el mundo. Lo que pasa es que los empresarios, la mayoría de las veces, tienen miedo a la palabra de fijeza o indefinido, cuando eso es un auténtico error. Pues que ya les he dicho muchas veces en otros programas que no pasa nada cuando un empresario tiene un trabajador indefinido. Las ventajas son muchísimas más importantes que cuando lo contrata temporalmente. No se accidenta, tiene perspectiva de futuro, invierte en casas, en coches, hace méritos para seguir aspirando y ascendiendo en la empresa. Si tiene un contrato temporal, como ve que las perspectivas son temporales, nada de esos incentivos o de esos sueños pues se llevan a cabo. Por lo tanto, la contratación temporal es muy perniciosa, excepto aquellas, como veremos luego, que sean causales y necesarias, como por ejemplo los contratos formativos. Pero vuelvo a repetir, lo ideal es que los trabajadores sean contratados por tiempo indefinido y que la propia empresa se pueda acoger a las múltiples bonificaciones y reducciones de cuotas a la seguridad social o subvenciones al fondo perdido que dan no solo el gobierno central, sino también los gobiernos autonómicos. Y como decía, se va a producir más costes en los despidos porque va a aumentarse los costes por despido cuando se terminan los contratos. Saben ustedes, actualmente el contrato temporal se va a proponer una indemnización de 12 días por año, 16 días para los contratos que lleven 2 años y 20 días para los contratos que lleven más de 2 años. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente a los empresarios, aunque contraten temporalmente, cuando tengan que extinguir esos contratos por finalización del periodo convenido, van a tener que pagar una indemnización como si fuera un despido objetivo, con lo cual no hay ningún tipo de interés. ¿Cuál es el interés? Por eso, de ahí mi afirmación anterior, que el ideal de contrato de trabajo siempre va a ser el indefinido, ¿vale? Porque tiene muchísimas más ventajas que el contrato temporal. Además, deben de saber ustedes también que hay muchos convenios colectivos sectoriales
que establecen que las empresas deben de tener un porcentaje de la plantilla como contratos indefinidos, y si no lo cumplen, la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social pues procede a sancionarlo o a obligarles a que conviertan esos contratos temporales en contratos indefinidos. Por lo tanto, repito, mayor importancia del indefinido, menor importancia a la temporalidad. En la actualidad, los contratos temporales son indemnizados con 12 días por cada año de servicio. También se pretende reforzar la causalidad. ¿Qué significa esto? Hablando en palabras lisas y llanas, pues que los contratos tienen que tener una causa lícita, que no pueden haber contratos que se realicen sin causa, ¿vale? Se va a reforzar esa causalidad. Por ejemplo, hoy los contratos temporales que se realizan por obra o servicio determinado, para realizar obras o servicios determinados, o los contratos, sobre todo los contratos eventuales por circunstancias de la producción, el 99,99 de los mismos son nulos en fraude de ley declarados por los juzgados de lo social de nuestra tierra, porque no tienen causas, son causas falsas para entenderlo, y por lo tanto vienen luego los jueces y corrigen ese tipo de ilegalidades. Más peso a los convenios colectivos. Ustedes saben que la reforma laboral del 2012 penalizó, porque es una idea que tienen los gobiernos conservadores, de quitarle fuerza a la negociación colectiva. Eso es un ataque directo a los derechos consolidados de los trabajadores, pero es que además eso es empobrecer más el derecho del trabajo, y además parece ser que lo que se pretende es extinguir el contrato de trabajo y que solamente las partes se rijan por el Código Civil, que como saben ustedes es la madre del derecho del trabajo. Volvemos, o quieren volver a los tiempos antiguos, pero yo espero que eso no se produzca nunca, porque el derecho del trabajo es necesario, es fundamental en cualquier país, y sobre todo para conseguir el progreso y la plena economía y el pleno empleo. También limitar los encadenamientos, otra propuesta. Los encadenamientos se refieren de contratos temporales uno detrás de otro para no conseguir que el trabajador siga en firme. Límite de 2 años. Va a haber un límite de 2 años que puede ser ampliado hasta 3 por negociación colectiva. Incentivo a las empresas. Se van a dar incentivos a aquellas empresas que no abusen de la temporalidad, que contraten trabajadores indefinidos, y van a haber penalizaciones para aquellos que abusen, vuelvo a repetir, de la temporalidad. Esta oferta que hizo el gobierno a los agentes sociales en el Parlamento está, o sea, en esa semana que lo hizo no estaba incluido ese tipo de oferta, pero es otro de los motivos por los cuales quiere el gobierno cambiar su legislación laboral. Ahora pasamos a un tema que es baladí. Miren ustedes, hoy mismo, hoy día 22 de junio, esta mañana se ha producido una manifestación ante el Congreso de los Diputados en Madrid como consecuencia del hartazgo y la injusticia que se viene cometiendo con los pensionistas. ¿Por qué digo esto? Pues digo esto porque ustedes, si nos están escuchando, aquellas personas que estén en esa situación de ser pensionistas, el gobierno un año más cometiendo una injusticia más, aunque venga impuesta por Europa, por eso de los padres de la patria de la Unión Europea que exigen a España la reducción del déficit, se han aumentado las pensiones no solo para las clases normales, para las clases del derecho del común del trabajo, sino también para las clases pasivas, en un 0,25%, cuando la inflación a 31 de diciembre de 2017 aumentó el 1,1%. Vean ustedes el poder adquisitivo que pierden los pensionistas, o sea, pierden un 1%, 1,075% de pérdida de poder adquisitivo. Hombre, señor Rajoy, estas personas que han dado su vida trabajando para que hoy en día nosotros podamos cobrar las pensiones, que han dado su vida poniendo a este país donde está, ¿cómo es posible que usted siga con esa tacañería, aumentando un 0,25% de las pensiones, cuando no es, muchas pensiones son pensiones de hambre, que no dan ni para pagar la luz, el agua y el teléfono de cualquier familia normal en este país? Por lo tanto, hoy yo hubiese estado en Madrid, evidentemente me hubiese unido a esa manifestación sin lugar a dudas, porque se ha producido una manifestación delante del Parlamento español para reivindicar que se acabe ya con esa pobredumbre de aumento de nuestras pensiones. Por lo tanto, nos sumamos a esa iniciativa, la apoyamos y la seguiremos apoyando en cualquier parte del planeta. Por eso, otra iniciativa que ha llevado a cabo una asociación, que no voy a decir su nombre, que yo apoyo evidentemente, se trata de que los pensionistas no paguen el IRPF.
el cobro de la pensión debe de ser excluido del IRPF, del impuesto sobre la renta de las personas físicas. ¿Y por qué? Las razones que se esgrimen son todas no solo muy justas, sino que están perfectamente estudiadas y se las voy a leer literalmente. ¿Qué propone esta asociación que pretende que a los pensionistas que ya han pagado durante 51 años, como yo he estado pagando, por ejemplo, mi IRPF en mis impuestos para permitir que mucha gente pueda cobrar sus pensiones, ahora resulta que cuando me pagan la pensión me deducen un 18%, cuando yo ya, repito, a través del pago de mis impuestos, me han retenido aquellas cantidades que eran correctamente necesarias para contribuir a las cargas fiscales, como no podía ser menos, pero que ya yo las he pagado, y ahora resulta que me dan la pensión y me descuentan, en concreto a mí me descuentan un 18%. ¿Cuáles son las causas por las cuales esta asociación considera que no deben de pagar los pensionistas IRPF? En primer lugar, porque no es un rendimiento del trabajo, como es el salario o como son las horas extras o las pagas extras. Es una prestación, un pago que te hacen porque tú has contribuido como mínimo. En este momento ya hay que tener 21 años cotizados para tener derecho a la pensión de jubilación. Y tú has estado cotizando durante una serie de años a lo largo de tu vida y ahora resulta que te deducen, vuelvo a repetir, ese IRPF. En segundo lugar, porque esas pensiones que estamos cobrando actualmente se fueron generando durante toda la vida laboral del pensionista, que con el cobro de los salarios mensuales o anuales fueron sometidas ya al IRPF, como dije anteriormente. Es decir, ya tributaron por ese impuesto. En tercer lugar, por lo tanto, al ser sometidas en la actualidad a la deducción del IRPF, están siendo nuevamente gravados por el mismo impuesto, cayendo claramente en la figura de la doble imposición que se debe corregir haciendo que la pensión quede excluida de IRPF. En cuarto lugar, en toda la pensión podría tener cabida como rendimiento del capital mobiliario en todo caso, con una fiscalidad mucho menor y que va disminuyendo progresivamente de manera notable con la edad del jubilado. En quinto lugar, tendría sentido esta figura toda vez que el jubilado fue acumulando ese capital a lo largo de su vida laboral otra vez, pagando el correspondiente IRPF y para cobrar al final de ello su pensión que cobra actualmente. En sexto lugar, porque esta figura está contemplada en la ley y de la cual se benefician las entidades financieras privadas con el producto renta vitalicia inmediata aplicado a un capital del cliente, que en nuestro caso sería el capital acumulado por nosotros durante nuestra vida laboral para obtener eso, una renta vitalicia inmediata asimilable al concepto de nuestra pensión. En séptimo lugar, y para concluir, nuestra pensión no es un rendimiento del trabajo, que ya fue sometida al impuesto durante nuestra vida laboral, por lo que se hace necesario corregir esa injusticia. A todos ustedes les ruego que si a través de las redes sociales se puedan apoyar este tipo de iniciativas, se apoyen, para ver si los políticos cogen algún tipo de temor a los pensionistas, que son muchos millones de pensionistas que hay en España, cogen algún temor de que no les voten, claro, porque eso es lo único que a ellos les interesa, y nos unimos todos los pensionistas para exigir a este gobierno y a los próximos gobiernos que no se siga cometiendo esa injusticia con los pensionistas. Vuelvo a repetir, ya hemos pagado a lo largo de muchísimos años de nuestra vida, yo en concreto 51 años, para que vengan encima, ahora que te han pagado la pensión porque ya tienes la edad de jubilación, para encima seguirte reteniendo. En fin, también les tengo que hablar que, como saben ustedes, todos los años se produce un nuevo salario mínimo interprofesional. En este año, por fin, se pusieron de acuerdo los partidos mayoritarios para aumentarlo un poco más porque era indignante. Un salario mínimo que es un salario de hambre, porque díganme ustedes, como estés soltero, pues a lo mejor puedes vivir con 735 euros al mes, pero como estés casado o no, o tengas una pareja de hecho, y no te digo nada si tienes un niño ya, a ver quién vive con 735 euros al mes. Absolutamente nadie. Por lo tanto, a partir del 1 de enero el salario son 24,53 euros diarios o 735,09 euros al mes. Como ustedes saben, también a este salario mínimo se le ha de añadir los complementos salariales que tenga usted derecho con arreglo a la actividad y al convenio colectivo que le sea de aplicación, dependiendo de la actividad en la que usted trabaje. Los trabajadores que presten servicios temporales o eventuales
tienen un salario superior, porque ahí va incluido otras pagas, que son 34,85 por jornada legal en la actividad de que se trate. Por lo tanto, esos trabajadores tienen un salario superior. Y esto sería, en cuanto al salario mínimo interprofesional, vigente a partir del 1 de enero de 2018. También, el 30 de diciembre, salieron publicadas una serie de normas que aprueban las diversas medidas tributarias y medidas urgentes en materia social, en la que no les voy a leer esto porque sería muy largo de determinar, pero que lo sepan ustedes los que quieran estudiarla. Salió publicado mediante un Real Decreto Ley 20/2017 de 29 de diciembre, por el que se prorrogan y aprueban diversas medidas tributarias y otras medidas urgentes en materia social. También se prorrogó, viene prorrogándose desde el año 2012, la gestión colectiva de contrataciones en origen. Les explico esto para que lo sepan. ¿De qué se trata? Sobre todo si nos están viendo y escuchando personas extranjeras que tengan familiares en esos países de origen, en el Ministerio de Trabajo, todos los años a primeros de año, en este caso ya el 30 de diciembre ya lo había publicado, pues determina, a la vista de la situación nacional de empleo y de la necesidad de contratar trabajadores en determinados sectores de la actividad económica que se puso en España, autorizan a contratar, por ejemplo, se da mucho con los marineros, con el personal de mar, del régimen especial del mar, o se da también muchas veces en la agricultura, cuando necesitamos mano de obra, pues para recoger las cosechas, bien sean de aceitunas o de la vid, o de la remolacha o de la cebada. Bien, pues el gobierno autoriza en determinados países, repito, la llegada de extranjeros para esas determinadas actividades. Y les voy a dar el número para que lo vean en el Boletín Oficial del Estado, para que lo estudien y lo vean si quieren, si quieren informar a sus familiares en estos países de origen. Es la orden 1309/2017 de 28 de diciembre, que prorroga la vigencia de otra orden de la 1/2012 de 5 de enero. Ahí pueden ver ustedes qué profesiones son las que necesita nuestro país, que no están siendo cubiertas, ojo al dato, porque si son profesiones en las cuales existe paro de trabajadores españoles, pues no se autoriza la venida de extranjeros, pero como son sectores económicos, fundamentalmente por la dureza en que se ejercitan, porque ya me dirán ustedes, sobre todo los que nos ven y nos escuchan, los trabajadores del mar, esta gente tan sacrificada que se pega meses y meses en alta mar prestando servicios, pues ese tipo de actividades o otro tipo de actividades, como algunos sectores de la construcción o de la siderurgia o de la ganadería y la agricultura. Son esos sectores, vuelvo a repetir, donde no hay mano de obra española, los que el gobierno, para poder cubrir nuestras necesidades, permite que vengan trabajadores de países extranjeros desde ese origen. También que sepan ustedes que el mismo día 30 también se modificó la orden de 24 de septiembre de 1970 que regula el régimen especial de trabajadores autónomos y se dictan normas de desarrollo para la aplicación y desarrollo de ese régimen especial de la seguridad social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos. Se trata de matizar el hecho causante en el artículo 20 de la pensión de jubilación cuando es causada, y también no solo de la jubilación, sino también del hecho causante de las prestaciones de incapacidad permanente, ¿vale? Sepan que se ha dictado también resoluciones al respecto de este tema. Otro tema también muy importante es el Real Decreto 1078/2017 de 29 de diciembre, por el que se modificó el reglamento de organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que fue aprobado por el Real Decreto 138/2000 de 4 de febrero. Por cierto, hablando de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de nuestra tierra, de Las Palmas de Gran Canaria, queremos rendir ya un homenaje desde aquí a un magnífico inspector de trabajo, magnífica persona que se nos va, se jubila, experto sobre todo en materia de prevención de riesgos laborales, donde es una auténtica autoridad. Se trata nada más y nada menos que mi buen querido compañero y amigo, don José Subirat Sueira. Que sepan los que nos han estado oyendo y lo conocen, que le vamos a hacer un homenaje de despedida el 16 de marzo en el restaurante El Velero 1906 en el Muelle Deportivo, y todos aquellos que quieran acudir a esa fiesta
de despedida a nuestro querido amigo Pepe Subirá, lo pueden hacer confirmando su asistencia a través de la Inspección Provincial de Trabajo del teléfono 928 23 14 64. No deben de acudir los que sean amigos de él, porque, vuelvo a repetir, Pepe Subirá ha estado aquí en este programa también, ha estado como otros inspectores, como Juan de Dios, como el propio director provincial, don Adé Fernández Ratero, en fin, han habido aquí muchos inspectores de trabajo en nuestro programa, pero queremos hacer un homenaje especial porque Pepe ha sido un hombre que ha dedicado prácticamente toda su vida a la Inspección Provincial de Trabajo, ese magnífico cuerpo de inspectores que son los que vigilan que los empresarios y los trabajadores cumplan con nuestras normas laborales y de seguridad social. Bendita Inspección de Trabajo, porque si no existiera, no sé lo que sería de nuestros derechos y también de nuestras obligaciones. Pero por eso vamos a hacer un homenaje a este hombre, porque se lo merece, porque Pepe es un hombre honesto, un hombre que se ha partido el pecho para reivindicar el respeto a las normas laborales, sobre todo, repito, en la Inspección de Trabajo, y posiblemente yo voy a ver si lo convenzo para que algún jueves venga por aquí, para que, ya que está jubilado, pues que nos explique las múltiples vivencias que él ha tenido a lo largo de su vida ejercitándose en esa profesión de inspector de trabajo y seguridad social, donde él es una de las personas con más prestigio de España, porque yo me he encontrado, sobre todo agregados laborales de embajadas en países extranjeros, y casi todo el mundo conoce a Pepe Subirá Sueira. Él es de origen catalán, pero lleva aquí implantando muchísimos años y ha dejado una cantidad de amigos, también por supuesto de gente que no le gusta, porque él es un tío muy recto y muy duro, pero bueno, esos son problemas de ellos, no de Pepe Subirá. Por lo tanto, no se olviden, este Real Decreto modifica el reglamento de organización y funcionamiento de ese magnífico cuerpo estatal, de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, y que nadie falte ese homenaje el 16 de marzo, repito, a las 2:15 de la tarde, 2:30 de la tarde, en el restaurante El Velero 1906, en el Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria. Con él estaremos allí para echarnos 4 piscos y compartir con él pues vivencias y reírnos un rato. También se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado del 30 de diciembre la revalorización de las pensiones de las clases pasivas, que, vuelvo a repetir, ocurre y se produce con la misma injusticia que de las clases laborales comunes, para que nos entiendan. Esto está referido a los funcionarios, a los militares, a los funcionarios que son consideradas clases pasivas. ¿Saben cuántos le han aumentado? Me da esta vergüenza decirlo, 0,25% de sus pensiones. Repito lo mismo que dije antes cuando hablé del aumento que se ha producido a nuestra gente. ¿Cómo es posible que sigamos, repito una vez más, admitiendo la ciudadanía española, sobre todo los jubilados, admitiendo este tipo de atropellos? Los sindicatos se olvidan de los jubilados porque ya no cotizan. Los sindicatos tienen gran culpa de lo que está ocurriendo con nuestras pensiones, aunque ellos, por supuesto, han puesto el grito en el cielo y han batallado, pero no nos defienden como deberían defendernos, porque posiblemente será porque ya no pagan cuotas. Pero yo creo que los sindicatos cometen un grave error, porque se está cometiendo una injusticia y eso también va a erosionar, sobre todo, su prestigio como instituciones defensoras de los derechos de los trabajadores, para exigir al gobierno en esos acuerdos de concertación social, exigir al gobierno inmediatamente el aumento de las pensiones, como mínimo, como estaba antes, al índice de precios al consumo. O sea, si el índice de precios al consumo, el aumento del coste de la vida, le cuesta a un pensionista el 1,1, como pasó el año pasado, pues oiga, como mínimo súbame usted ese 1,1. ¿Vale? No me haga usted lo que me está haciendo durante muchos años, en el que los niveles de vida se han disparado al 2, al 3% y usted me sigue subiendo el 0,25. ¿Vale? Usted podía subirle los impuestos, por ejemplo, a los que más ganan o a las grandes empresas, para que los pensionistas españoles tengan una pensión digna. ¿Vale? Eso es lo que tiene que hacer usted, y lo que no tiene que hacer es rebajarle impuestos a los ricos y a las grandes empresas y no subir las pensiones a los pobres jubilados. Y sobre todo usted lo que tiene que hacer es rebajar los impuestos, pero a las pequeñas y medianas empresas, que son las verdaderas creadoras de empleo en nuestro país, que son las que están siempre dando el callo y que son los que realmente crean riqueza en este país. Los pequeños y medianos empresarios y los autónomos, por supuesto. Pero no hacer lo que se hace en muchas ocasiones, que para contentar a las grandes clases, sobre todo a los impuestos de sociedades de las grandes empresas del IBEX, el gobierno le hace el jueguito y les reduce por algún lado o por otro, que al final son los que salen ganando. Por lo tanto, máxima respeto a los pensionistas y, repito, hago el mismo llamamiento. Tenemos que unirnos todos para reivindicar nuestros derechos, sobre todo el derecho a un aumento digno. No estamos pidiendo que si el IPC sube en 1,1, usted me sube un 10.
Eso no se está pidiendo. Lo que se está pidiendo como mínimo, diríjalo como se pactó en su día ante el Pacto de Toledo. Usted por lo menos lo que debe de hacer es aumentarme el índice de precios al consumo para que mi pensión no pierda poder adquisitivo, ¿de acuerdo? Y lo que no debe de hacer, vuelvo a repetir, es contentar a determinados sectores empresariales y poderosos con la SICAP y con todos esos productos financieros que hay para que cada vez los ricos ganen más y los pobres ganen menos. Otro Real Decreto. Es que cuando hablo de esto ustedes me tienen que perdonar, pero es que me pongo malo. Y no digo otras cosas porque no debo decirlas y porque no quiero decirlas. Otro Real Decreto, el 1072/2017, modifica el Reglamento General del Régimen Sancionador Tributario, que ha sido aprobado por Real Decreto 2063/2024. Ojo a esto, que saben ustedes que todas aquellas personas que no cumplan con sus obligaciones tributarias de tributar con arreglo a su capacidad adquisitiva y a su poder económico pueden verse inmersos en una inspección de Hacienda que a nadie le gusta. Por lo tanto, se hace un llamamiento para que todo el mundo cumpla con su obligación. Yo siempre he dicho que ojalá tuviera que pagar yo un millón de euros al mes, ojalá, de impuestos, ojalá. Eso querría decir que ganaría muchísimos millones. Por lo tanto, tanto tengo, tanto valgo. O sea, los que más ganan son los que más tienen que pagar. Y los que menos ganan, pagar menos. Porque encima, repito, y perdónenme de nuevo la reiteración, a los prepensionistas que cobran pensiones, vuelvo a repetir, de hambre en muchas ocasiones, y en muchos supuestos, a eso todavía les siguen reduciendo el IRPF. También, el Real Decreto 1073/2017, de 29 de diciembre, se modifica el Reglamento General de Desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, otra norma tributaria que también se modifica en materia de revisión de las actas de la infracción en vía administrativa, que fue aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo. También otro Real Decreto importantísimo, el 1074, se modifica el reglamento del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que fue aprobado por Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, el reglamento del impuesto sobre sociedades, aprobado por Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, y el reglamento sobre los impuestos de sucesiones y donaciones, que fue aprobado por el Real Decreto 1629/1921, de 8 de noviembre. Como ven, hay diferentes normas que han sido o están siendo modificadas que afectan en la mayoría de las cosas a casi una gran parte de la población y que muchas veces por desconocimiento no las cumplimos, aunque ustedes saben que hay una máxima que dice que el desconocimiento de las leyes no impide su cumplimiento y por lo tanto todos tenemos que tener o saberlo de nuevo o asesorarnos con buenos profesionales en materia tributaria también, o si son temas laborales o penales o administrativos, porque, vuelvo a repetir, hay que cumplir con nuestras obligaciones como no podía ser de otra forma para ser un poco más justo y contribuir en la medida de nuestra capacidad económica al sostenimiento de los servicios públicos y los servicios generales. También hay otra modificación de la declaración de alta, modificación y baja en el censo de empresarios profesionales y retenedores. Estos son temas también fiscales que no puedo, por supuesto, leerlos porque sería muy largo y prolijo de acabar con ellos por la gran importancia que tienen, pero vuelvo a repetir, para aquellas personas que se dedican sobre todo al asesoramiento en materia fiscal y en materia contable. Esta es la explicación que les he tenido que dar sobre las novedades legislativas que se han producido. También ha salido un Real Decreto que no me acordé de comunicarlo, que aumentan las bases de cotización por contingencias comunes, las bases de cotización para el FOGASA, las bases de cotización a la formación profesional, etcétera, etcétera, que todas las empresas deben cumplir con objeto de que a partir del 1 de enero tienen que cotizar, como saben ustedes, y pagarlo a partir del mes de febrero, porque la cotización a la Seguridad Social, como saben ustedes, se paga a mes vencido. Sin embargo, la cotización de los trabajadores autónomos se paga a mes vista, por lo tanto, el mes de enero ahora hay que pagarlo antes del día 28 de febrero de este mes, antes el último día de la próxima semana, y sepan que eso también ha cambiado. Y como consecuencia de este tipo de novedades, repito, hay algunos convenios colectivos que han salido. Por ejemplo, ayer se publicó dos normas completamente importantes, es la revisión salarial de las estaciones de servicio, ha salido un nuevo convenio de la construcción también, que hay que tener en cuenta, y yo quería, para terminar el programa de hoy, darle algunos consejos a algunos
algunas personas, sobre todo en este caso a los trabajadores. Cada día se está produciendo más el hecho de que los trabajadores están realizando horas extras porque las empresas, algunas malas empresas que las hay, como no podía ser de otra forma, menos mal que la inmensa mayoría de nuestros empresarios cumplen con sus obligaciones, pero hay muchas empresas, muchas ratitas pequeñas o grandes o medianas, que incumplen la legislación en materia de horas extras, en el sentido de que trabajan 8 horas y están dados de alta a los trabajadores por 4 horas, con lo cual esas 8 horas que está trabajando se deberían de ser consideradas como horas extras. Pero, y en esto tanto los tribunales superiores como ya el Tribunal Supremo todavía no se ha pronunciado, pero seguramente se va a pronunciar con carácter urgente, sepan ustedes que en aquellas empresas donde se realizan horas extras, el empresario está obligado a llevar un libro de registro de esas horas extras, donde deben de constar las horas extras que realiza cada trabajador cada día, y firmado por la empresa y firmado por el trabajador. Pero esto se está incumpliendo de una forma reiterada. No hace mucho hubo una campaña de choque de nuevo de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social en Las Palmas, en la que no recuerdo las cantidades, en la que se levantaron actas por un volumen económico importantísimo. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, algunos se creen más listos que otros y no cumplen con la normativa de contratación ni con la normativa salarial. Y por supuesto luego viene la Inspección de Trabajo y te casca como no podía ser de otra forma, ¿no? Por lo tanto, exigir el cumplimiento estricto de las normas. Ustedes saben que los trabajadores tienen derechos y tienen obligaciones. Y lo mismo que tienen que cumplir con sus obligaciones de venir al trabajo en la hora establecida, de no irse antes de la hora establecida, de cumplir con el trabajo, de cumplir con su rendimiento, también tienen sus derechos. Y lo que tienen que hacer cuando les ocurra este tipo de cosas es asesorarse con un asesor laboral para que le diga cuáles son sus derechos y, por supuesto, antes de denunciar a la Inspección de Trabajo, hablar con el empresario. Hablar con el empresario en el sentido de decir, mire usted, yo estoy trabajando aquí tantas horas y usted me tiene dado de alta por tantas horas. Aquí se está cometiendo un ilícito, yo no quiero denunciarlo a usted, pero por favor, corríjame y arrégleme usted esta situación irregular para no... Porque claro, no se olviden ustedes que dependiendo de la cotización, si usted, por ejemplo, cae enfermo, bien por enfermedad común o por accidente de trabajo, usted va a tener un problema gordísimo. Y no le digo nada si usted es declarado en situación de incapacidad permanente o, ni Dios lo quiera, hay un fallecimiento, porque esa falta de cotización de esos trabajadores van a ser imputadas en responsabilidad directa a la empresa. Y va a tener la empresa que pagar esa pensión durante por vida, que además no es asegurable, no se la asegura ninguna compañía de seguro. Y también, ahora que estamos hablando de compañías de seguro, quiero llamar la atención sobre algo que se está produciendo, que esto afecta a los empresarios, sobre todo a los empresarios o aquellas empresas donde existe mayor riesgo de producción de accidentes. Una cosa muy importante, que la gente no le presta atención, pero que están produciéndose demandas de 300.000 euros hacia arriba. Están escuchando bien, de más de 300.000 euros cuando se producen accidentes por falta, porque la empresa no ha cumplido las normas de seguridad, de prevención de riesgos laborales establecidas legalmente. Tengan cuidado, porque si esos trabajadores sufren un accidente como consecuencia de la falta de medidas de seguridad, se aplica el artículo 1901 y 1902 del Código Civil, que dice que todo aquel que causa un daño está obligado a repararlo. Y como luego se evalúa todo lo que el trabajador pierde como consecuencia de ese accidente, y no le digo nada si es declarado incapacitado o si fallece, ni Dios lo quiera, trabajador o trabajadora, se pueden ustedes buscar un problemita muy, muy, muy gordo. Y esto es un llamamiento que hago sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. Tengan sus pólizas de responsabilidad civil al día, tengan todo el mundo hechas sus pólizas de responsabilidad civil, y además, si el convenio colectivo establece u obliga a las empresas de esos determinados sectores económicos, como por ejemplo el de hostelería, el de construcción, en muchos sectores, el de oficinas y despachos, tenga, señor empresario, usted hecho ese seguro también del convenio colectivo, porque si el trabajador es declarado incapacitado permanente, si usted no tiene esa póliza de seguro con esa compañía de seguro, lo va a tener que pagar usted de su bolsillo. Y repito, las demandas que estoy viendo en mi despacho superan en muchos casos los 150.000 euros, los 300.000 euros, como indemnización por que la empresa no ha cumplido con las medidas de seguridad establecidas por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales del año 1995. Llevamos 22 años, casi 23,
en la que hay una norma muy impartida que los empresarios muchas veces no prestan atención, se producen accidentes y sobre todo, una cosa muy importante, dele a su empleado o a su empleada la formación necesaria en materia de prevención. No se limite a hacerlo firmar, ya recibí la formación, sino désela realmente. Porque mucho, le vuelvo a repetir, mucho le irá a usted mejor si cumple con esa legislación, porque vuelvo a repetir, tanto, mire, la inspección de trabajo, como no podía ser menos, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que se presentan en las empresas cuando se producen accidentes de carácter muy grave o con lesiones de muerte. Los juzgados sociales están dictando sentencias cuando se producen este tipo de ilícitos, cuando no se ha cumplido con él, están dictando sentencias que nos dan escalofríos, que hunden, por supuesto, a cualquier empresa. Tienen que cerrar si no tienen, por supuesto, la póliza correspondiente de responsabilidad civil. Por lo tanto, ya estamos terminando, nos quedan 2 o 3 minutos para terminar este programa. Reitero mi consejo y mi advertencia. Se están produciendo verdaderas catástrofes en pequeñas y medianas empresas como consecuencia del no cumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales, con resultados de incapacidad, bien de incapacidad permanente en cualquiera de sus grados o bien con resultados de muerte. Tengan siempre una póliza de seguro que cubra ese riesgo de la responsabilidad civil y tengan siempre también suscritas las pólizas que establecen los convenios colectivos. Ya sé que es un costo que tienen ustedes que asumir, pero ese costo que usted tiene que asumir es muy inferior al que le puede producir a usted el no tenerla, porque si a usted le cae, imagínese si a usted le cae una demanda por esa cuestión y le condenan a pagar 140.000 euros, ¿cuántos años tendría que pasar para que ese costo de esas pólizas supusiera esa cantidad? Por lo tanto, es del todo imprescindible y además es un consejo de amigos que las empresas tengan esa responsabilidad civil, vuelvo a repetir, porque si les pasa algo a sus empleados como consecuencia de que bien sus encargados o bien el propio empresario no se ha preocupado de tener en orden ese tipo de normas de prevención de riesgos laborales, porque además jugamos con la vida de las personas, de los seres que no somos nosotros, jugamos con la vida de muchos padres de familia y muchas madres de familia, y no hay derecho a eso. Por lo tanto, eso es un tema muy serio que hemos avanzado muchísimo, porque no desconocer eso sería una auténtica injusticia. Nuestros empresarios, gracias a Dios, hoy en día la inmensa mayoría, son muy conscientes de que esa norma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales del año 95, que recordarán ustedes que España fue sancionada por la Unión Europea porque no la quería poner en marcha con el gobierno de Felipe González. Por lo tanto, señores, háganme caso. Hay que cumplir con todas las leyes, pero sobre todo y especialmente con ese tipo de leyes. Y tener siempre formalizada una póliza de responsabilidad civil y una póliza de si el convenio obliga. Ojo, que hay muchos convenios, como pueden ustedes imaginar, que no obligan a tener ese tipo de pólizas, pero si el convenio lo obliga, hágala. Además, son muy baratas, las de responsabilidad civil también no son muy caras, no es como las pólizas de incendio, de robo, sino que son pólizas más llevaderas económicamente. Yo no lo sé porque no me dedico a eso, pero eso se informan ustedes con cualquier compañía de seguro que seguramente le harán una buena. Señores, como dice, al que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Están advertidos, no me digan, no, es que usted no dijo, nunca no habló. Pues sí, se lo digo porque ya le digo, yo cada vez estoy más preocupado porque me están llegando demandas en el despacho, bien por parte de trabajadores o por parte de empresas, que son realmente escandalosas y que hacen que las empresas cierren, lamentablemente, lo que debemos de impedir todos por todos los medios. Señores, hemos llegado al final de nuestro programa, ya son las 10:30 de la noche, casi 10:29. El próximo jueves vamos a tener aquí, si no nos fallan, por supuesto, al embajador de Cuba en España, el nuevo embajador de Cuba en España, que va a estar por aquí, por Las Palmas, de visita, y vamos a tener, a ver si esperemos que se confirme, su visita en este programa para hablar de las relaciones de España y Cuba y, por supuesto, de cómo anda esa isla, la mayor de las Antillas, que tanto nosotros queremos y con que tantos lazos tenemos los canarios. Muchísimas gracias, buenas noches y hasta el próximo jueves.